Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, estimados hermanos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, nuevamente te acompaña en la reflexión de un tema muy importante en nuestra vida cristiana católica. Hoy hablaremos sobre un dogma de fe de nuestra iglesia, con el nombre La Inmaculada Concepción de María. Todos los 8 de diciembre, nosotros los católicos conmemoramos, ¿verdad?, todas las virtudes, las gracias que Cristo nos regaló en la Santísima Virgen María. Y uno de ellos es el dogma de fe de la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa Inmaculada Concepción? Pudiéramos decir. Pues hay muchos argumentos, hay mucha historia donde nosotros podemos, por ejemplo, recordar que un 8 de diciembre del año 1854, el Papa Pío IX promulgó este dogma de fe. Son 4 dogmas de fe que la Iglesia Católica nos enseña, y uno de esos 4, este es uno de los más importantes. ¿Qué significa la Inmaculada Concepción como nombre? Pues, hermano, tiene muchos nombres bien bonitos. Uno de ellos es que significa que María fue preservada de mancha y de pecado original. Desde su concepción, desde su nacimiento, María no ha sido contaminada como nosotros los seres humanos restantes, que traemos el pecado original de desobediencia de Adán y Eva. María es pura, por eso la iglesia nos enseña que es pura, virgen, santa, antes del parto, durante el parto y después del parto. Entonces, todo esto a nosotros nos ayuda a que entendamos mejor el por qué la Iglesia Católica venera, admira, respeta e imita las virtudes de la Santísima Virgen María. Porque ella siempre va a trabajar, siempre va a aparecer sirviendo para que todo ser humano se acerque, llegue hacia Jesús, llegue más rápido, más cerca. No hay una forma más rápida de poder llegar a Dios que es a través de ella, de nuestra madre. ¿Por qué decimos nosotros que permaneció pura a lo largo de toda su historia? Oiga, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 15, encontramos en la Sagrada Escritura que Dios había sido traicionado por sus hijos, traicionado por Adán y Eva, por la desobediencia que habían cometido. Le dijeron no. ¿Cómo le dijeron no? Comiendo el fruto prohibido. Y por lo tanto, hermano, la salvación eterna, la gloria, el paraíso fue roto. Una ruptura entre Dios y el hombre. A tal grado que ese pecado nos lleva a nosotros a grandes y graves consecuencias, que es alejarnos, romper, perder la gracia de Dios, la salvación. Y Dios no podía quedar, hermano, mal. Dios era Dios, por lo tanto, Él inmediatamente le falla a Adán y Eva. En el capítulo 3, verso 15, nos va a decir unas palabras muy bonitas. Escuche lo que dice. ¿A quién cree usted que se refiere estas palabras? Dice así, mire. Le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Iba a poner enemistad Dios entre la serpiente, Satanás, el demonio, Belcebú, el diablo, como le quiera llamar usted, y una mujer. ¿Quién será esa mujer? Si Eva estaba fuera de la gracia de Dios, fuera del paraíso, por su desobediencia, por decir no a Dios y decir sí al pecado. Entonces Dios ya había elegido a otra mujer. Y la enemistad y el odio iba a ser entre su descendencia y la descendencia de María Santísima o de aquella mujer. Si usted dice que no es María Santísima aquella mujer, que del Génesis
el primer libro de la Sagrada Escritura, es decir, siglos y siglos antes del nacimiento de Cristo, Dios había prometido esto que hoy estamos leyendo, la promesa. ¿Y qué le dice el demonio? Mientras tú tratarás de morder su talón, vea qué importante, ella te aplastará la cabeza. La descendencia de aquella mujer iba a aplastar la cabeza de esa serpiente. ¿Quién es la descendencia de aquella mujer? Jesucristo es descendencia de María Santísima, porque recordemos que Dios utiliza a la madre de su Hijo. Jesucristo, el Hijo de Dios Padre, tenía que nacer de alguien pura, no de una mujer cualquiera, como dicen muchos, ¿verdad? ¿O qué dice usted? Usted tiene su Biblia en su casa, sus manos, léala, Génesis 3:15. Después de la desobediencia de Adán y Eva, el fracaso que tuvieron, venimos nosotros y encontramos este pasaje precioso de la Biblia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. Qué precioso, la promesa. Y esa promesa es la que nosotros hoy estamos diciendo de que es María Santísima, el dogma de fe de la Inmaculada Concepción, en su concepción inmaculada. Cuando su madre, no sé si usted sabe los nombres de los padres de María, eso no aparecen en la Biblia y sin embargo creemos y confiamos que tuvo papá y tuvo mamá, que se llama Santa Ana y San Joaquín. Mire, hermanos, ¿cómo que creemos en eso y no está en la Biblia? Porque María también tuvo descendencia. Y ella también desciende o depende también de un papá y una mamá. Entonces, como aquellos señores que también eran una familia sagrada, una familia santa, un matrimonio correcto, matrimonio único, matrimonio servidor de Dios, Dios elige de Ana, y cuando ella concibe, no concibe por carne o sexo humano, sino que Dios quien elige a aquella señora, aquella mujer, de donde iba a nacer esta doncella, esta joven virgen, esta joven que me imagino yo, que no se imaginaba, no se esperaba este llamado del Señor. Lo que encontramos allá en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14. Una joven virgen, una doncella, está embarazada, está encinta y dará a luz un hijo que le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Claro, porque Dios iba a bajar a estar con la humanidad, a estar junto a la humanidad, a convivir con la humanidad. Dios iba a estar con nosotros. ¿Y de dónde nació? De una mujer virgen, doncella. Según la historia, todos los reyes que conocían esta profecía del nacimiento de un Salvador, de un Mesías, de un Cristo, de un nuevo rey que vendría a libertar a Israel, todos los reyes estaban en expectativa. Cuidaban a sus jovencitas, a sus hijas vírgenes, que nadie las fuera a tocar, que nadie las fuera a violar, que no se fueran a casar. Porque ellos creían, mire el orgullo de un rey, de un papá, ¿verdad? Que su hija se case con un hombre famoso, con un rey de dinero, que no le falte nada, de buena riqueza, de un apellido, ¿verdad? Fuerte, elegante, poderoso, famoso. Sin embargo, la lógica de Dios no es la lógica humana y viene a utilizar una jovencita sencilla, humilde, virgen, hija de una mujer llamada Ana y Joaquín. Claro que eran descendientes también de reyes, eran descendientes también de sacerdotes, no era cualquier persona. Y por eso, hermano, en el Evangelio, oye, Evangelio de Lucas, escucha, léalo,
capítulo 1, verso 26, nos va a hablar cómo fue esa historia. El ángel entró donde estaba una joven llamada María, virgen, y le dijo: alégrate. Ese fue el saludo. Alégrate, María. Tú eres llena de gracia. El Señor está contigo. Si el Señor estaba con María, ¿cómo iba a haber suciedad? ¿Cómo iba a haber pecado? ¿Cómo iba a haber inmundicia? ¿Cómo iba a haber falsedad? ¿Cómo iba a haber mancha en esa joven que fue elegida por Dios? No fue elegida por usted, hermano, no fue elegida por yo. Ya dije, ¿verdad? Si la elección hubiera sido por un rey, por un príncipe, hubiera elegido el príncipe o el rey, la princesa, la virgen más famosa de ese momento en Israel, en toda Palestina, en toda Judea. Y Dios va a elegir esta jovencita. Fue conservada sin mancha. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. ¿Qué encontró Dios en María? Gracia. Si Dios no hubiera encontrado gracia en María, no fuera la que hoy le decimos la Santísima Virgen María, Inmaculada. Mire qué interesante. A María hay un texto griego que le llaman la Kejaritomene. Kejaritomene, la historia nos cuenta en la lengua griega que significa la rebosante. La Biblia dice llena de gracia, ¿verdad? Pero en el griego puro, natural, dice que llena de gracia significa Kejaritomene, que va más allá, que está siempre rebosando de gracia. Como cuando usted tiene un guacalito, un pichelito, un vaso, ¿verdad? Y usted le está echando agua, y usted por estar platicando allá como el chavo, ¿se acuerda? Con Kiko, la doña Florinda, con don Ramón ahí peleando, ¿verdad? Con el profesor Girafales y todo lo demás. Cuando mira el profesor Girafales se enamora de doña Florinda y le echa cafecito y por estarlo viendo, hasta le moja los zapatos. Porque la taza rebalsó el café, botándolo. Eso es la frase Kejaritomene, quiere decir que María está rebosando de gracia, llena de gracia en toda la extensión de la palabra, porque es pura, porque es virgen, porque es santa, porque no ha pecado ni sexualmente ni mentalmente. Una jovencita que tiene todas las virtudes habidas y por haber, pero claro, aquel que quiere leer la Biblia despacio, espiritualmente hablando, sin ninguna suspicacia, sin ninguna crítica, sino como una persona que nunca ha leído la Biblia y sin temores, sin díceres, la lee en el capítulo 1 de San Lucas, verso 26 en adelante, y va a decir: ¿quién será esta joven? Aquí dice que se llama María. ¿Quién es María? Y cuando alguien le dice: es la madre de Jesucristo, el Señor, la madre del Mesías, la madre del Salvador, con razón, va a decir esa persona sensata, ¿verdad? Humilde, prudente. Claro, porque va a entender que el Hijo de Dios, que Jesucristo el Señor, no podía nacer de una mujer sucia, de una prostituta, como dicen algunos. No podía nacer en un hogar, hermano, fornicario o adúltero. Uy, esa mujer sucia, esa mujer pagana, esa prostituta, dicen algunos, ¿verdad? Esa vieja bruja. Ay, hermano, no lee la Sagrada Escritura con visión espiritual, con visión normal, con visión de querer entenderle la Escritura, estudiar la Escritura como tienes que hacerlo. 8 de diciembre de 1854 se celebra en la Iglesia Católica la Inmaculada Concepción de María. Porque ¿quién es la que causa tanta alegría en nosotros? Eso, la Inmaculada Concepción de María. O usted puede responder: la Santísima Virgen María. Hay muchas frases bien bonitas que se le acuñan a la Madre del Señor. Bendiciones para cada uno de ustedes.